Bueno, amigos, buenos días. Espero que todos estén muy bien. Hemos estado estudiando Romanos en este tiempo. Llevamos como 5 sesiones. Amigos, porfa, les pido mucho, mucho, mucho. Si pueden tener sus micrófonos apagados, se los agradecería muchísimo porque yo me distraigo fácilmente. Esa es la realidad. Es más un problema mío que el de ustedes, pero les agradezco mucho si estamos conscientes del micrófono apagado. Bueno, hemos estado estudiando Romanos todo este tiempo. Llevamos como 5 o 6 sesiones en que solamente hemos hecho primer capítulo y segundo capítulo de Romanos y todavía no hemos salido del segundo capítulo de Romanos, pero hoy lo vamos a cerrar, si Dios quiere. Habíamos leído la sesión pasada hasta el versículo 16 y la idea es que hoy arranquemos desde el versículo 17 y hasta el 28, 29, si no estoy mal. 29, sí, del 17 al 29. Amigos, me tiene con la cabeza estalladísima Romanos. No sé si ustedes están leyendo conmigo, no sé, cuéntenme si están siguiendo la lectura de Romanos ustedes también, pero a mí me ha tenido de verdad como confrontada un montón. Hemos estado hablando del pecado, hemos estado hablando de un montón de temas que son complejos realmente, y sobre los cuales yo no tenía tanta revelación y tanta claridad, y creo que Dios ha venido trayendo como, sí, como que ha despertado mucho mi corazón, como al corazón de Pablo cuando escribió Romanos, y obviamente fue inspirado por el Espíritu Santo para hacerlo. Entonces, si están ahí conmigo, sí, yo también amo Romanos. Entonces, bueno, si están ahí conmigo, voy a empezar a leer Romanos 17 hasta el versículo 24. ¿Estamos ready? Sí, Romanos es un libro súper teológico, o sea, las bases de nuestra fe, literalmente. Entonces, dice así, Romanos capítulo 2 versículo 17. Tú que te llamas judío, confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial con Él. Tú sabes lo que a Él le agrada, sabes bien qué es lo correcto porque se te ha enseñado su ley. Estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad. Piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los niños los caminos de Dios, pues estás seguro de que la ley de Dios te da pleno conocimiento y toda la verdad. Ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otros que no se debe robar, pero tú robas. Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. No es extraño que las escrituras digan, los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. La ceremonia judía de la circuncisión solo tiene valor si obedeces la ley de Dios. Pero si no obedeces la ley de Dios, no estás en mejor condición que un gentil incircunciso. Y si los gentiles obedecen la ley de Dios, ¿acaso Él no los considerará su propio pueblo? De hecho, los gentiles incircuncisos que cumplen la ley de Dios los condenarán a ustedes, judíos, que están circuncidados y tienen la ley de Dios, pero no la obedecen. Pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu, y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios y no la de la gente. ¡Wow! Estamos leyendo Romanos capítulo 2 del versículo 17 al versículo 28, y yo sé que eso que acabo de leer está como muy largo, pero vamos a empezar a desmenuzarlo. Espíritu Santo, guíame. El viernes estaba sentada leyendo justo este pedazo que acabamos de leer y empecé como a meditar en él, y yo le pido mucho a Dios que me dé sabiduría para poder sacar todas las capas de revelación que hay detrás de esto, porque este es un texto muy carnudo, es muy denso teológicamente, y hay muchas verdades que vamos a sacar de acá, y yo no sé si logremos hoy desmenuzar este pollo completamente o si nos toca tener una segunda sesión de solamente esto, amigos. O sea, vamos a llegar al capítulo 12 Romanos por ahí en marzo del otro año a este paso, pero hay muchas cosas que quiero sacar de acá. Lo primero, y es
donde arranca y dice en el versículo 24: no es extraño que las escrituras digan, los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. Y yo no sé si ustedes se acuerdan, para los que estuvieron presentes en nuestro último devocional el miércoles, que yo les hablaba un poco acerca de este tema que yo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, NTV, Nueva Traducción Viviente. Yo les contaba que estuve viendo como algo que pasó en redes sociales y que me confrontó mucho frente a cómo nosotros como cristianos somos muchas veces como el peor enemigo de los demás cristianos. Y alguien en los comentarios decía como el verdadero enemigo de los cristianos no es Satanás, sino es otro cristiano. Y yo quedé como, oh my God, como que escándalo este comentario y que real. Y siento que Dios ha estado poniendo en mi corazón como un celo muy grande por la unión en el cuerpo de Cristo y lo que la unión representa y lo que implica la unión en el cuerpo de Cristo. Y creo que no es como coincidencia que estemos leyendo todo esto en Romanos y que, bueno, Dios de pronto me está abriendo mucho más los ojos a nuestro comportamiento hacia afuera como cristianos. Entonces, muchas veces creemos y sentimos que juzgarnos en un comentario en redes sociales. Obviamente, digamos que esto se puede ver de muchas maneras, pero puntualmente por la generación en la que estamos y por lo que está pasando en nuestra cultura hoy en día, todo pasa mucho en redes sociales. Entonces, el ejemplo que estoy dando es puntualmente de eso, pero se puede aplicar a muchos distintos escenarios y a muchas plataformas diferentes. A mí me impacta mucho ver cómo nosotros como cristianos sentimos que tenemos como la capacidad o la superioridad moral para señalar a otros. Y yo sé que ya hablé mucho de esto en la sesión pasada, pero creo que no es un tema que voy a soltar pronto, porque además la palabra me está llevando a esto. Pero me encanta porque Romanos 2 habla mucho de eso, como de que a veces la gracia de Dios trasciende las etiquetas que nosotros tenemos. Romanos 2, en el 28, en el versículo 28 al 29, dice: un verdadero judío lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón realizada por el Espíritu. Antiguamente los judíos tenían un ritual o una liturgia dentro de su fe, dentro de su creencia, que era la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? En términos prácticos es que los hombres tenían que cortar una telita sobrante del pene, del prepucio. Eso lo cortaban y eso era la forma en la que se demostraba que ellos eran verdaderamente judíos. Entonces, todos los hombres dentro de la cultura judía tenían que circuncidarse, cortar ese pedacito de su pene. Y eso era lo que visiblemente demostraba que ellos eran judíos. Luego, lo que empieza a hacer Romanos y lo que empieza a hablar Pablo en Romanos es completamente contracorriente, y es decir, a ti no te hace judío que tú estés circuncidado físicamente, porque ahora cuando hablamos de circuncisión no es algo que sucede en el cuerpo físicamente, sino en nuestro corazón. Cuando Dios viene y corta el prepucio, ya no es un acto físico, sino que es esa transformación que solo se da a través del Espíritu Santo, y es cuando se corta algo en nuestro corazón, que es cortar con ese sobrante, eso que ya no pertenece a nuestro corazón, eso que ya no cabe más en nuestra vida porque Dios lo vino a transformar. Entonces me encanta porque si ustedes se dan cuenta, el Antiguo Testamento está lleno de leyes, ¿no? Como de todo lo que el pueblo de Dios tenía que hacer, como en orden para estar en unión con Dios y en un buen como en comunión con Dios y en una comunión correcta con Dios a través de un montón de actos simbólicos, de leyes, de normas, de rituales y de liturgias que se tenía que seguir en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, a través y a raíz de el epicentro y la piedra angular de nuestra fe, que es la muerte y la resurrección de Cristo. A partir de la muerte y la resurrección de Cristo es que entramos a un pacto de gracia. Ya no hay leyes que suplan o que cumplan lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Entonces, ahora la invitación, si antes, por ejemplo, se hablaba del diezmo, de que era el 10% de lo que nosotros ganábamos, ahora el estándar es aún más alto. Si antes se hablaba de seguir unas leyes para que estuviéramos en unión con Dios, ahora el estándar es aún más alto. Si antes se hablaba de cortar un prepucio físicamente en el cuerpo, ahora el estándar es más alto, porque ya no se está hablando ni siquiera de algo que pase físicamente en nuestro cuerpo, que sea visible a los ojos humanos. Amigos, estoy congelada. ¿Me pueden confirmar si estoy ahí?
¿Volví? ¿Me escuchan? Sí, Julia, ahí te escuchamos. Súper. Em, Amigos, gracias. Me están viendo bien. Entonces ya no se está hablando de algo físicamente, sino que está hablando de que solamente el Espíritu Santo puede venir a cortar el prepucio, pero no de una parte física nuestra, sino de nuestro corazón. Ese sobrante, ese añadido, esa telita que no, esas capas de nosotros que ya no son necesarias, que son quitadas y que son limpiadas, ocurre ya no físicamente, sino que ocurre en nuestro corazón, en nuestra alma. Entonces el estándar al que nos está llamando Dios es más alto y arranca casi que Pablo diciendo, reconozco que Dios no tiene favoritos. Y acá me encanta porque cuando estaba estudiando esto, este mismo estudio donde se habla de que, claro, ya no se trata de judíos o de gentiles, los gentiles son todos los que no eran judíos. Entonces, antiguamente los judíos eran los que tenían la verdad, porque eran los que habían recibido la palabra de Dios, eran los que habían recibido el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, antes era literalmente los judíos frente a el resto del mundo, que todos los demás éramos llamados los gentiles, los que no habíamos tenido acceso a la revelación de la verdad de Dios. Entonces, ahí arranca Pablo diciendo, no, Dios no tiene favoritos, o sea, no hay diferencia entre judío y gentil, todos tenemos acceso a esta verdad y el hecho de que tú tengas una circuncisión ya no significa nada, porque lo que Dios está viendo es nuestro corazón. Entonces, cuando estaba estudiando esto, Dios me llevó a Hechos 10 y no sé si ustedes alguna vez han leído Hechos 10, pero es esta historia de Cornelio y Pedro, que es como una historia que se cuenta en paralelo. Y es una historia fascinante porque Dios empieza a hablar. Les voy a leer un pedacito de esto. Yo sé que de pronto nos vamos a ir a otro texto, pero siento que es necesario como que hacer esas referencias cruzadas de lo que está pasando en Hechos 10. Entonces, básicamente, en el capítulo 10 del libro de Hechos de los Apóstoles, cuentan que en Cesarea vivía un oficial del ejército romano que se llamaba Cornelio, quien era un capital del régimen. Él era gentil, él no era judío, pero él era un hombre que tenía temor de Dios, que servía con humildad, que era un hombre entregado, que daba sus ofrendas a los pobres. Entonces era un man que no estaba manchado de alguna manera por la religión, no tenía etiquetas, él no se consideraba cristiano, católico, judío, o sea, él en ese momento era simplemente un gentil, una persona del común y corriente, pero que ya tenía en su vida frutos evidentes del Espíritu Santo en él. Y acá es donde quiero que estemos prestando mucha atención, como Señor, ayúdame, yo te pido que abras nuestros ojos y dame las palabras correctas para enseñar, porque siento que, no sé si les ha pasado como que Dios les empieza a revelar algo y sienten que se van a estallar como de esa revelación, que no sé, todavía no saben bien cómo explicarlo, cómo enseñarlo. Yo me siento así hoy con esto y siento que esto es una perla que por eso de pronto nos va a tomar un poquito más de tiempo como en desarrollar esta idea. Entonces, básicamente este hombre tiene un encuentro con un ángel. Entonces, este ángel viene, él estaba orando y una tarde como a las 3 tuvo una visión en la cual vio un ángel de Dios que se le acercaba. Cornelio, dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente aterrorizado. ¿Quién eres, Señor? Le preguntó al ángel y el ángel le contestó, Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues, envía a algunos hombres a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a dos de los sirvientes de su casa y a un soldado devoto que era uno de sus asistentes personales. Les contó lo que había ocurrido y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro, mientras tanto, te está contando las dos historias en paralelo. Cornelio, un hombre gentil que no tenía ningún tipo de religión, pero el Espíritu Santo ya estaba obrando en él. O sea, ¿cómo es posible que una persona que no ha recibido a Cristo en su corazón ya hubiera estado teniendo visiones? Él ya estaba teniendo visiones en el Espíritu. O sea, él ya estaba teniendo revelación de un ángel. Dios ya le estaba hablando a través de ángeles. Y él ya era un hombre conforme al corazón de Dios antes, muchísimo antes de haber recibido a Cristo. Entonces, tengan eso ahí apuntadito. En paralelo, Pedro, en su casa, sube a la azotea, está teniendo un tiempo con Dios y empieza a tener una visión en donde descendía como en unas sábanas, descendían unos animales impuros. Y Dios le decía en la visión a Pedro
mata a estos animales y come de ellos. Y Pedro le dice a Dios, yo no puedo consumir estos animales porque según la ley judía son animales impuros, no los puedo consumir. 3 veces él tuvo esta visión en que en una sábana descendían unos animales impuros según la ley judía y Dios le decía, mata y come de estos animales. Y Pedro le dice al Señor, Señor, yo no puedo consumir esto porque según la ley judía son animales impuros. Y acá es donde viene una parte espectacular. Pero la voz habló de nuevo diciendo, no llames, eso es en el versículo 15 del capítulo 10 de Hechos, no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Cuento es que, para resumirles, porque esta historia es un poquito más larga, son más o menos 47 versículos, pero la historia sucede que entonces los hombres mandaron a llamar a Pedro, van hasta la ciudad donde está Simón Pedro orando, entran estos hombres a la casa de Pedro y le cuentan la visión que Cornelio, el oficial, había tenido, la visión con el ángel, a lo que Pedro acaba de tener su visión de los animales impuros, y Dios le dice, no llames impuro a lo que yo he llamado puro. Entonces, eso es lo que le da a Pedro como la apertura para acercarse a hombres que no eran judíos o que no habían sido reformados como por la verdad. En esta historia pasa algo maravilloso y es que Pedro cuando se acerca a ellos porque ya Dios le habló y ya Dios le habló a Cornelio también, terminan juntándose y Pedro le predica el evangelio a estos hombres. Pero mucho antes de que estos hombres, Cornelio y sus hombres, recibieran a Cristo en su corazón o fueran bautizados en el agua, el Espíritu Santo desciende sobre ellos y empiezan a tener visiones, y empiezan a alabar y adorar al Señor. Y básicamente este texto lo que nos está hablando es que Dios puede muy por fuera de la religión y por fuera de lo que para nosotros es la etiqueta correcta, la gracia se mueve más allá de nuestros límites, de nuestro pensamiento. Entonces, esta historia me encantaría que se sienten a leerla, me encantaría que tengan un tiempo hoy de pedirle a Dios revelación acerca de esta palabra, pero para cerrar acá, esta historia de Hechos 10 dice, los creyentes judíos que habían llegado con Pedro, quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro preguntó, ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo, tal y como nosotros lo recibimos? Por lo tanto, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después Cornelio le pidió que se quedara varios días con ellos. Amigos, yo sé que todavía no he llegado a mi punto, voy a empezar a desmenuzar esta sopa. ¿Estamos bien? ¿Van conmigo? ¿Están conmigo? Ok, súper. Listo. Entonces, Romanos 2:28, que es el texto que estamos leyendo, dice, un verdadero judío no es el que se circuncida por fuera, sino es el que lleva realmente una circuncisión en su corazón, o sea, los que han sido transformados por el Espíritu Santo, que es un mandato que no está, o sea, que no es por un mandato escrito, sino es por algo que hace el Espíritu Santo en nuestro corazón. Y Hechos 10 básicamente lo que dice es que lo que Dios ha purificado tú no lo puedes llamar impuro. Entonces Pablo le está hablando a personas que creían ser representantes de Dios, pero sus actitudes hacían que otros blasfemaran su nombre. En Romanos 2:23 dice, tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios al quebrantarla, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Y acá es como un llamado que siento que Dios me ha estado haciendo mucho y que he sentido que es lo que ha estado pasando en redes sociales. Yo no sé si ustedes son conscientes de toda la división que hay en el mundo en este momento. Guerras están pasando, redes sociales están encendidos porque sí, porque no, a nivel político todo el mundo está agarrado con todo el mundo, lo que está pasando a nivel político, cultural, social en el mundo, las guerras, todos contra todos y aún entre cristianos, la bala que nos damos es impresionante. Yo acá no estoy llamando y quiero ser muy clara, yo no estoy haciendo apología al pecado cuando yo me paro a favor de otros cristianos porque estén haciendo lo que estén haciendo, no. Yo no estoy hablando de ni justificando si lo que están haciendo está bien o está mal. Mi punto central y como que el tema que yo he estado hablando todo este tiempo es, nosotros no podemos ser piedra de tropiezo ni para el pecado, pero tampoco para ponernos a obstaculizar el proceso personal que cada persona está viviendo con Dios.
ni en medio de cristianos, ni en medio de gente en el mundo. Cuando decimos creer en Jesús, pero vivimos juzgando, condenando y excluyendo, las personas no van a empezar a rechazar a Cristo como tal, sino que rechazan la forma en la que nosotros estamos representando a Dios. Muchas veces el legalismo que estamos predicando afuera es, me acuerdo que hace unos meses, después les comparto esto en el grupo que tenemos en nuestra comunidad, pero hace unos meses Dios me hablaba de que la justicia y la verdad y la gracia deben ir de la mano. Mucha gracia sin verdad es empatía, pero mucha verdad sin gracia se convierte en juicio. Y tenemos que ser personas que tengan las dos. Dios nos ha llamado a caminar en verdad y en gracia. Cuando nosotros solamente queremos hablar del juicio y de la verdad, de la justicia y de la verdad, nos estamos alejando del corazón de Dios, que al final es envolvernos y traernos con lazos de amor. Y era lo que hablábamos un poco en algunos de los devocionales pasados, y es que la bondad de Dios es la que nos lleva al arrepentimiento. O sea, es la bondad de Dios, no es la justicia y el juicio, es la bondad de Dios la que nos guía a arrepentimiento. Pero claro, Dios también trabaja con la verdad, que es lo que termina transformando nuestras conductas. Entonces, acá lo que quiero como empezar a desmenuzar un poco es esa imagen de la circuncisión del corazón. Un verdadero judío, o sea, un verdadero creyente, un verdadero cristiano, no es el que sigue la Biblia al pie de la letra y se amarra a la letra pequeña, sino es uno que su corazón ha sido transformado por el Espíritu Santo y que es consciente de que tiene tanta gracia y que Dios ha derramado tanta gracia para sí, que es capaz de extender esa gracia a otros y que no nos paramos desde un lugar desde un celular, a atacar las decisiones de otra persona, que no sabemos cuáles son las motivaciones del corazón, que no entendemos por qué lo está haciendo, que no sabemos la forma en la que Cristo le ha sido revelado aquí. Muchas veces creemos que se trata de las formas externas, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo que hay una línea muy delgada en donde decimos como, Juli, claro, pero es que es nuestro lenguaje el que evidencia que el Espíritu Santo está obrando en nosotros, es nuestra vestimenta, es nuestro estilo, y claro, yo creo en eso. Yo creo mucho que nuestra forma de hablar es una evidencia de Dios en nosotros. Yo creo mucho que la forma en la que vestimos es evidencia de Dios en nosotros. Pero esa no es el filtro número uno. Acuérdense lo que dice Dios. Dios no está mirando el exterior, Dios mira nuestro corazón. Y yo creo que Dios hoy en día sigue mirándose el corazón. Dios no está mirando, lo primero que Dios no ve es, ay, tiene tatuajes, ay, tiene piercings, ay, se puso una falda, ay, esa falda está muy cortita. Claro, eso evidencia que hay un proceso en nuestro corazón, pero lo primero que Dios ve son las intenciones de nuestro corazón, la forma en la que nosotros hacemos las cosas en las que hacemos. Y aquí me remito un poquito a Miqueas 6:8, que habla sobre la verdadera religión, que es que practiquemos la justicia, que amemos la misericordia y que caminemos en humildad con Dios. Hay una transformación interior que produce un fruto de humildad, justicia y misericordia que es más importante que lo que ocurre fuera. Y yo acá quiero hacerme un poco como protectora o defensora, y siento que esto es algo que quiebra mucho mi corazón y posiblemente también quiebra el corazón de Dios. Tengo muchos amigos que están en diferentes medios, en la industria musical, en la actuación, en diferentes medios. Y justamente por el lugar en el que se mueven y por el acceso que tienen como también a tanta información y a tanta influencia de tantas creencias y tantas corrientes, cuando ellos han llegado a conocer un poco de Dios, de Cristo, y les cuesta autodenominarse, no sé, cristianos o como que para ellos todavía es difícil dar el paso de reconocer a Cristo, pero ya Dios está obrando en ellos, es un proceso que yo creo que es como, háganse de cuenta, una cirugía de corazón abierto. El proceso es quirúrgico, eso es un proceso del Espíritu Santo obrando en ellos, que yo veo, de verdad, yo me puedo imaginar a ellos acostados como en una cama de cirugía y el Espíritu Santo como con unas pincitas y quemando y cerrando y uniendo e hilando cositas al interior de ellos en donde ya se empieza a ser evidente que Dios está haciendo algo en ellos. Ya se empieza a ser evidente que hay unos frutos de justicia, de amor, de compasión en sus corazones, pero nosotros como cristianos empezamos a atacar. ¿Por qué? Porque su forma
La forma en la que Dios está obrando en gracia en ellos no se parece a la religión a la que nosotros estamos acostumbrados. Y como eso que ellos están viviendo no machea o no, si no hace match con lo que para nosotros es el deber ser, entonces lo más natural que empezamos a hacer es atacar eso. Y yo he visto cómo una obra preciosa quirúrgica de Dios, distinta de pronto a lo que ocurrió con nosotros, empieza a ocurrir en la vida de otras personas que son más públicas, que están más abiertas, más expuestas a la opinión pública. Nosotros los cristianos tiramos piedras a esa semillita que estaba empezando a germinar. Una plantita chiquitita está empezando a germinar y empezamos a tirar piedras. ¿Por qué? Porque como eso no está yendo acorde con lo que para nosotros es la forma que debería ser, matamos y ahogamos el mover de Dios en la vida de muchas personas. Lo he visto. He visto amigos muy cercanos a mí, que yo veo y es muy evidente que Dios está haciendo algo en ellos, que de pronto no es el conducto regular que Dios usó con nosotros, en donde primero recibimos a Cristo y luego vimos el fruto del Espíritu Santo. No, de pronto a veces Dios hace lo que hizo con Cornelio. Ya había un temor de Dios natural en él, ya había un corazón compasivo en él porque ya había fruto del Espíritu Santo en él, incluso antes de que él reconociera que eso era Jesús. Pero el proceso que el Espíritu Santo estaba haciendo en él era llevarlo poco a poco a reconocer esa verdad de que sus ojos fueran iluminados con Cristo. Pero llegaron los cristianos y ¿qué hicieron? Lo apedrearon o apedreamos eso que el Espíritu Santo estaba haciendo surgir en el interior de estas personas y lo que hacemos es apagar el proceso de Dios. Y por eso quiero hoy hablarles de Cornelio y de Pedro, porque para mí es como ver la forma en la que Dios nos está llamando tanto a los gentiles, muchas veces, que son las personas que no tienen la fe cristiana o no tienen la verdad todavía revelada, pero ya Dios empieza a hacer algo en ellos, pero la forma en la que Dios nos llama a administrar eso como hijos de Dios, que ya tenemos la verdad, es muy diferente. Miren cómo Pedro actuó. Pedro no llegó a decir, no, pero ¿cómo así? Él no ha reconocido al Hijo del Hombre, entonces él no tendría por qué estar teniendo revelación espiritual. Ay, no, entonces él tuvo una visión de un ángel, no, es porque él está yendo a un medium, no, es porque él está metido en la nueva era, no, y muchas veces no es eso, amigos. Yo era de las que decía o no entendía, y creo que, ¿por qué es tan importante esta revelación? Porque de verdad yo el viernes era en la Biblia con la boca que se me, o sea, que se me caía el mentón de entender la verdad o la realidad de que el Espíritu Santo puede estar obrando en muchas personas sin necesidad de que aún hayan reconocido que es Cristo. Yo decía, ¿cómo es posible que el Espíritu Santo obre en personas que no han recibido a Cristo? No, no entiendo la teología detrás de eso y como no entendemos esa teología y como no podemos nombrarla, creemos que es gente que está moviéndose bajo influencia demoníaca. Yo les puedo decir con total certeza que muchos amigos míos que todavía no han sido iluminados por la verdad de Cristo, no han recibido a Cristo en su corazón, yo he visto tanto fruto del Espíritu Santo en ellos, más que en muchos amigos cristianos míos. Y a mí eso me confronta, me parece una locura. Pero si yo no fuera un Pedro en la vida de ellos y yo en cambio hubiera tirado piedras como un fariseo, yo hubiera posiblemente apagado mucho de lo que Dios estuviera cultivando en ellos y plantando y sembrando en sus corazones. Y creo que la invitación de Dios no es a tirar piedras y hacer tropiezo para el proceso que Dios está queriendo tener con ellos, que es distinto de pronto al nuestro, sino hacer como Pedro, que Pedro entendió que no hay que llamar impuro a lo que Dios llamó puro. Dios purificó y está purificando la vida de muchas personas alrededor nuestro, solo que su proceso luce distinto al nuestro. Y siento que Dios me está invitando a no llamar impuro a lo que Él purificó. Y en cambio ser como Pedro, aceptar ir a esos lugares y a predicarles a Cristo. Léanse por favor todo el capítulo 10 de Hechos, en donde Dios está llamando a la unidad del cuerpo, a dejar de tirarnos piedra entre nosotros, a dejar de tener distinciones entre este es judío, este es romano, este es gentil, este es palestino, este es israelí, a meternos en discusiones y en discordias y en divisiones que lo único que están haciendo es que reine. ¿Quién? ¿Quién está haciendo fiestas en esa división?
no es Dios. ¿Quién está haciendo fiestas cada vez que nosotros queremos como catalogar o etiquetar? La gracia de Dios, amigos, va mucho más allá de nuestras etiquetas. Y a veces va a haber gente que muchísimo antes de hacer la oración de fe, que fue lo que nos enseñaron a nosotros, no, hasta que no haga la oración de fe, entonces no es una persona que, a mí esto, o sea, amigos, esto está rompiendo mi teología. Yo no conocía esta historia, yo creo que nunca había leído Hechos 10, había escuchado hablar de Cornelio, pero yo no tenía como fresco en mi espíritu la historia de, pues primero, todo lo que habla Romanos de la circuncisión del corazón y de que Dios no hace diferencia, Dios no tiene favoritos. O sea, en cada pueblo y en cada nación Dios tiene personas que aunque no han dicho con su boca Cristo es el Señor, Dios primero está dando fruto en su interior que los va a llevar a esa revelación. Y Dios quiere que colaboremos con el reino. Y la forma de colaborar con el reino no es yendo a criticar a otro cristiano porque cantó una canción de Shakira, porque hizo el Waka Waka, porque, no sé, amigos, no sé, porque se hizo un piercing, porque se puso un top que estaba más chiquito, no sé, amigos, o sea, lo único que quiero decirles con esto es, yo no estoy haciendo apología al pecado, yo les he hablado con claridad del pecado y aborrezco lo que Dios aborrece y quiero que cada vez haya más celo en mi corazón por odiar lo que Dios odia y amar lo que Dios ama. Pero la invitación que quiero hacerles aquí es el llamado a la unidad, a la unión, a la comunión del pueblo, a la comunión del cuerpo, amigos. Quiero que entendamos y que se nos grabe en la cabeza que todos hemos sido llamados a lugares distintos. Y si nosotros vemos que a un hermano en Cristo que está fuera expuesto, que está ministrando, que sobre todo, ¿saben qué? Sobre todo que tengamos mucha misericordia de la gente que realmente está obedeciendo el llamado de Dios, porque ustedes no saben lo difícil que es obedecer el llamado de Dios. Y más cuando es un llamado que es expuesto en redes. Si de pronto somos pastores en una congregación más chiquita que no, claro, es difícil, no estoy diciendo que no, pero yo tengo tanta compasión de la gente que realmente está expuesta en redes, porque es que es muy fácil uno estar aquí sentado, ay no, esa vieja, yo la veo que va a estos eventos y nada que ver, yo creo que ya no va a ir al cielo. Amigos, no, nuestro llamado es hacer como Pedro. Y nuestro llamado es entender que no podemos llamar impuro a lo que Dios llamó puro. Y que cada persona, cada cristiano en el mundo, Dios lo llamó de una manera diferente. Dios está haciendo y obrando en el interior de cada persona de una forma distinta, que nosotros no podemos juzgar porque nosotros no conocemos las motivaciones del corazón, porque nosotros no sabemos qué obra está haciendo Dios en esa persona. Y nosotros no sabemos con nuestras palabras cómo estamos atando algo que Dios esté desatando dentro de alguien. Me encanta porque Cornelio no tenía teología. Todavía Cornelio no estaba permeado del dogma, pero él ya tenía hambre por la verdad. Y el Espíritu Santo se le adelantó a Pedro para mostrarle que la gracia no tiene un pasaporte religioso. Y por más de que esto nos incomode, porque yo sé, a mí me incomoda, a mí me ha incomodado, incomoda a mi ego religioso, incomoda a mi legalismo, porque nos han predicado muchas veces un modelo específico y este es el orden. Recibes a Cristo en tu corazón, haces la oración de fe, te bautizas y recibes al Espíritu Santo. Pero esta historia que nos está contando, ¿quién dijo que esa era la estructura? Que hay personas afuera como Cornelio que ya tienen temor de Dios, que ya están haciendo y practicando la justicia y la compasión y que ya Dios les está siendo revelado y que mucho antes de ellos haber sido bautizados ya habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. O sea, ¿cómo es posible que Cornelio y sus amigos estaban ya hablando en lenguas, teniendo visiones de ángeles, mucho antes de decir, Cristo es mi Señor?
¿A ustedes no les rompe eso su teología? Porque a mí sí. Y cuando lo leí, fue como que recibí como un cachetadón de humildad a mi ego religioso, de querer saber cuál es el orden y de querer entender que todos tenemos que entrar dentro del molde, del mismo molde que yo fui criada. Yo hice la oración de fe, me bautizaron en agua y luego sí empecé a experimentar el Espíritu Santo. Pero hay mucha gente afuera, amigos, que nosotros por nuestros prejuicios religiosos, por nuestro sesgo, estamos tirándoles piedra, diciendo que ellos están en la nueva era y metidos en quién sabe qué. Claro, la nueva era existe. El diablo se disfraza de ángel de luz, sí. El diablo no crea, el diablo imita. Y muchas de las cosas que Dios creó e inventó, el diablo las está imitando, cogió el original y lo tergiversó y lo distorsionó, y es lo que mucha gente está hoy en día viviendo desde la confusión. Entonces, sí, hay una línea delgada que tenemos que pedirle discernimiento a Dios, pero hay mucha gente que ya hoy en día, sin reconocer todavía a Cristo como su Señor, ya el Espíritu Santo está haciendo fruto en ellos, ya ellos están siendo circuncidados en sus corazones. Ya ellos podrían fácilmente, ¿saben qué? Me confronta a mí mucho en mi cabeza pensar que cuando vayamos al cielo, cuando nos encontremos cara a cara con Dios, veamos a un montón de gente que no hicimos más que juzgar y criticar. Y que posiblemente sean ellos los que tengan más etiqueta de cristiano que nosotros delante de Dios. Hay un versículo en la Biblia que dice, me decía Señor, Señor, pero yo no te conozco. Apártate de mí, falso, no te conozco. Me decía Señor, Señor. Y no sé si lo tengo aquí en mis notas, no me acuerdo en qué parte, pero es como un ejemplo que ponen de, como que quién es más obediente. Eso está en la Biblia, no me acuerdo en dónde, perdónenme amigos, pero es como, ¿quién obedece más? ¿A alguien a quien llamé y dijo que no quería hacerlo, pero sí fue? ¿O alguien que llamé y que dijo que sí iba a ir y no terminó yendo? El que dijo que no, pero sí lo hizo. Y muchas veces, eso está en la Biblia, creo que está en una parte de los evangelios, si no estoy mal, que dice que los cobradores de impuestos y las prostitutas más fácilmente entran al reino de los cielos que muchos de nosotros. Porque nosotros nos acostumbramos al evangelio. Y le dijimos al Señor, sí, Señor, amén. Yo te recibo en mi corazón, pero cuando Dios nos está enviando, nos rascamos como la cabeza, como, esto no es para mí. Y no tenemos temor y temblor de lo que Dios nos está mandando a hacer. En cambio, es más fácil que un cobrador de impuestos corrupto y una prostituta entren al reino de los cielos. Porque tal vez ellos no fueron los primeros en decir, sí, Señor, amén, yo voy detrás de ti. Pero a la hora de la verdad, sí fueron los que fueron. A la hora de la verdad, sí fueron los que movieron y avanzaron el reino. Y nosotros dijimos, sí, Señor, sí, pero nos rascamos la barriga. Y es más fácil desde un celular criticar al que sí está yendo. Y criticamos a esa prostituta que de pronto está predicando el evangelio. Y juzgamos a ese cobrador de impuestos que hoy en día, ¿quién podría ser? Un político, una persona que según nosotros sea un corrupto. ¿Según quién? Amigos, ¿con qué juicio estamos juzgando a otros? ¿Con qué medida estamos midiendo a otros? ¿De qué manera estamos siendo tropiezo para esos gentiles? Que tal vez sean los que en el día del juicio, Dios los ponga en la línea de como en los juzgados que sientan como unos testigos y casi que ellos deciden tu destino. De pronto muchos de ellos que nunca se catalogaron cristianos, que nunca usaron un lenguaje religioso, que nunca estuvieron así en la iglesia, tal vez sean ellos los que van a terminar juzgándonos a nosotros, los que sí dijimos, yo soy cristiano y yo recibí al don de no sé qué y el don de sí sé más, pero no hicimos nada y no obedecimos y no hubo realmente una circuncisión en nuestros corazones. Yo sé que esta enseñanza tiene muchas capas, pero creo que hasta aquí lo dejamos hoy. Y quiero simplemente dejarles dos preguntas. La primera es, ¿hemos estado llamando impuro a algo que Dios está purificando?
Y lo segundo es, estamos siendo una piedra de tropiezo por condenar lo que no entendemos, lo que se sale de nuestra teología, lo que se sale de nuestro legalismo, lo que se sale de nuestra religiosidad. Podemos reconocer, yo sé que estas son muchas preguntas como son medio retóricas, no tienen que contestármelas aquí, o pues si quieren me las pueden contestar aquí, pero podemos reconocer el fruto del Espíritu en personas que no usan mi lenguaje. Yo tengo un amigo que lo juzgan demasiado, es un cantante, lo juzgan mucho. Y a mí me duele mucho porque yo conozco el corazón de él. Ustedes no saben el temor de Dios que él carga. Él todos los días se levanta temprano en las mañanas a pasar tiempo con el Creador. ¿Cómo es que le cuesta tanto nombrarlo con la religión con la que nosotros nombramos? Pero yo no conozco un hombre con un corazón más temeroso de Dios, más amoroso, que practica la compasión, la justicia, el amor. Pero cuando él publica algo en donde medio menciona su fe, los primeros en darle palos son los cristianos. Y él no puede entender eso, le cuesta mucho entenderlo, porque él nunca creció en un formato de iglesia. Él no creció, él no tiene herramientas teológicas. Él tiene herramientas experienciales en la purificación que el Espíritu Santo ha hecho dentro de él. Pero él no tiene las herramientas teológicas que pronto tú y yo sí tenemos, o que muchos cristianos que lo condenan, pero es que además le dicen de que se va a morir. Es impresionante. Y él no puede entender eso. Y eso lo ha alejado mucho de la iglesia. Eso lo ha alejado mucho de la institución, porque él no puede entender cómo una religión o una fe que se supone que se basa en la unidad y en el amor tenga tanto odio. Y es un odio que nace del no poder comprender, del no poder reconocer que sí hay un fruto del Espíritu Santo, aunque no se adapte esto al modelo que Dios usó de pronto conmigo. Amigos, preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento. Yo sé que hoy estuvo denso. Al que quiera puede levantar la manito y me pueden hablar desde el micrófono. La última pregunta, entonces les hice tres preguntas. El primero es, he estado llamando impuro lo que Dios está purificando. Lo segundo es, estoy siendo piedra de tropiezo por condenar en otros lo que no entiendo. Y la última es, ¿puedo reconocer el fruto del Espíritu Santo en personas que no usan mi mismo lenguaje? Amigos, mi devocional en YouVersion todavía no ha salido. Les aviso cuando salga. O sea, básicamente lo que va a salir en YouVersion son 3 días del devocional que ya estoy vendiendo, que son 7 días. Pero cuando quieran tener como, si no han comprado el devocional, el ebook completo de 7 días, cuando salga la versión en YouVersion van a poder leer 3 de esos días y si les gusta, pues compran el ebook. Alguien me hizo una pregunta, ¿cómo recomiendas hablar desde el amor de Dios a personas que son así? Connie, si quieres, abre el micrófono y ah, me explicas mejor tu pregunta porque no entiendo. Personas que son así como personas como que están en su proceso. Si estás ahí, Connie, me avisas. Mientras tanto, te voy a dar la palabra a Kevin. Cuéntame. Ah, vas viajando a personas que juzgan. Ah, ok. ¿Cómo recomiendas hablar desde el amor de Dios a personas que juzgan? Pues, o sea, es que yo creo que también es difícil porque, a ver, si tú estás teniendo una conversación uno a uno con una persona que tiene prejuicios y tienes confianza con esa persona y tienes acceso a esa persona, a su corazón, eh,
le puedes decir con amor lo que piensas y la invitación de amar a otros, no desde el juicio. En estos días yo hice otra publicación en mi TikTok en donde hablaba de algo que aprendí en este tiempo y es que, bueno, en verdad lo aprendí hace rato, pero como que nunca lo había podido poner en palabras, y es que nosotros no podemos corregir a otros si no tenemos acceso a su corazón. Se los voy a decir porque por acá tengo como el texto bíblico que dice esto. En Mateo 18:15 dice que si tu hermano peca, ve y corrígelo a solas. Ese a solas implica intimidad. O sea, si tú no tienes la posibilidad de irte a solas a corregir a una persona que está pecando, no tienes acceso a su corazón. Si tú no tienes acceso a intimidad con una persona, tampoco tienes autoridad, poder o acceso a corregirlo. ¿Eso qué significa? Que si yo no puedo acceder al corazón de una persona para acompañarlo, para correr con él o con ella, para caminar su ruta de lo que Dios está haciendo en la vida de esa persona, si no tengo acceso para lo bueno, tampoco tengo acceso para la corrección. Entonces, ¿qué puedo hacer yo desde afuera? Orar por esa persona. Ahora, si es un amigo mío o si es una persona a la que yo estoy cubriendo espiritualmente porque tengo cierta autoridad o poder sobre esa persona, entonces sí tengo acceso a corregirla. La corrección solo puede provenir de personas que me aman, a las que les ha dado acceso a mi corazón, o sea, mi cobertura espiritual, mis amigos, mis pastores, obviamente el Espíritu Santo dentro de mí que me convence de pecado, pero eso de que la gente se atribuye corregir a otros desde redes sociales, amiga, hermana en Cristo, además que me da mucha risa porque lo hacen ver como si fuera desde el amor, ¿no? O sea, si fuera amor de verdad, tú no le escribes por un comentario, partamos de esa base. Si lo que fluye de tu corazón es amor hacia una persona, tú no lo dejas en un comentario público para hacerla quedar mal y para exponerla. Eso no viene del amor. Cuando viene del amor, y si tú tienes acceso a esa persona, tú le mandas un mensaje privado o te sientas a solas con la persona. Entonces, ¿eso qué significa? Que si yo no tengo acceso, ni un comentario de Instagram, ni un comentario por DM, lo máximo que puedo hacer es orar por ti. Entonces, la relación, la corrección implica relación. Entonces, Connie, em, si tú estás cercana a esa persona y ves que está siendo prejuiciosa con otros o ves que está pecando o ves que está fallando, busca un espacio para hablar y en amor dile, mira, estoy viendo esto, te amo, quiero lo mejor para ti, siento en mi corazón compartirte esto. No tienes tampoco que decirles, voy a estar orando por ti, no, ora. O sea, no es el estándar y la medida de amor que nos enseñó Dios, es libre albedrío. Ese es el estándar que nos dio Dios, dar libertad a otros para elegir. Si tú de verdad amas a la persona, ora por ella. Si es de verdad cercana a ti, ten un espacio a solas con la persona. Pero no expongamos a la gente, cubrámonos. Ese es el amor que Dios nos modeló. Kevin, Buenos días, ¿cómo estás? Este, bueno, esto es algo que aún no entiendo completamente, pero voy a poner en contexto digamos, que darme a entender un poco. Un día, una señora, yo asisto a una comunidad y, y se me acercó como la hija de la señora y me dijo que si podía orar por ella. Haz pues la oración de fe, ¿cierto? ujú, Y pues yo no, la verdad no me la sabía, aunque llevo mucho tiempo como asistiendo a iglesia y todo esto. Yo no me acordaba exactamente y lo hice súper mal, muy mal. Y hice súper mal y yo dije, no, parce, no puede ser que yo haga esto. O sea, no puede ser que yo lleve tanto tiempo y llegue un momento tan importante y lo haga así de mal. Entonces me puse como a estudiar más de eso y empecé a leer este libro, que es de Kenneth Hagin, que se llama como Tocante a los dones espirituales y pues me lo regaló un amigo y, y también habla sobre pues, los dones espirituales, pero también sobre la oración de fe y esto. La cosa es que como estaba aprendiéndome esta oración y teniéndola como más presente porque no quería perder otra oportunidad como esa, ujú, Kenneth Hagin habla sobre que uno puede orar por una persona para que sea llena del Espíritu Santo. Entonces es algo que no entiendo completamente,
porque es lo que tú dices, a lo que acabas de contarnos, y es que, por ejemplo, yo ahora entiendo que el Espíritu Santo fue quien me guió para ir a una iglesia cuando yo no conocía absolutamente nada de Dios, ¿sabes? Mm. Y entonces es como que, bueno, yo estoy siendo guiado por el Espíritu Santo, pero él habla sobre que uno ora por una persona para que sea llena del Espíritu Santo. Y él habla, pues, obviamente, sobre que la persona puede hablar en lenguas y que reciba el Espíritu Santo, pero creo que es diferente, ¿sí? La cosa es, uno cómo podría orar por una persona para que sea llena del Espíritu Santo y si eso realmente es así, ¿sabes? Porque no lo entiendo completamente. Sí, 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 sí. Bueno, digamos que yo también no es como que tenga como una fórmula clara en mi cabeza. Inicialmente pensé que te referías como a la oración de fe, como que oraste por Ah, esa no, persona no, no. que recibiera. Solo que, por ejemplo, lloré por esa señora y pues que le hice re mal, pero digamos que ahí uno también, que alguien dice que uno ahí puede orar para que esa persona sea llena del Sí, Espíritu Santo en ese momento. sí, 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 sí. No, está bien. Mira, uno de los roles fundamentales del Espíritu Santo es llevarnos a ver a Cristo. Él es el que nos guía a toda verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Entonces, cuando nosotros oramos porque una persona reciba el Espíritu Santo nos va a llevar a la revelación de Cristo. Entonces, está Sí. bien. Yo también, o sea, como que te entiendo porque también a mí me ha pasado y me pasa muchas veces, de hecho, que como que llego a momentos muy cruciales donde tengo que hacer una oración importante, estoy orando por alguien o Dios me pone en situaciones en donde este es el, o sea, como que yo oro divino en mi cuarto a solas con Dios y yo digo, wow, o sea, qué No, oración tan increíble, pero me pone sí, frente a otras personas y yo digo, no, esa oración tan triste, o sea, ¿qué es lo que acabo de decir? Se me cruzan no, los parce. cables, yo no sé qué acabo de decir. Sí, Pero sí, sí, yo creo que aún es como una estrategia de Dios, como de tranquila, que es que el yo que te creo. toca soy yo, no te preocupes. O sea, Sí, tus palabras podrán ser un enredo, pero yo me encargo de entregar lo que esa persona tiene que recibir. Hay claro. muchas ocasiones en que yo he hecho la oración de fe con personas y me pasa todo el tiempo. Yo a veces como que claro, yo termino, entonces mi síndrome de perfección es como, ay, yo no dije que escriba mi nombre en el libro de la vida, yo no dije eso, entonces no le anotaron el nombre en el libro de esa persona, no se No, porque yo no hice la oración que tenía que hacer. En realidad, como exacto, que yo sí. creo que a Dios le da risa, porque a veces sentimos como que la oración de fe es como una fórmula, ¿no? Como que Mm, la oración de fe tiene que decir estas cosas, recibo al Señor como mi Señor y mi Salvador, anota mi nombre y no lo borres jamás, como que uno le dijeron una oración de chiquito, que es lo que uno escuchó todos los domingos en la iglesia y uno trata de memorizársela y decirla exactamente igual, porque entonces si uno no la dice exactamente igual es como si estuviera diciendo mal. ¿Cómo se dice en se eso? perdió. Cuando uno hace un hechizo, que dicen como que es una palabra Exacto, aparte, o sí. sea, que es esa vaina, nosotros no vivimos bajo ese legalismo ya más, o sea, Ok. no vivimos bajo una normativa que es que si yo no le dije la oración exactamente como si fuera el mantra del día o como si fuera el abracadabra para que el hechizo se complete, entonces no se completó el hechizo. Amigos, Dios no funciona así. Dios conoce nuestro corazón y entiende los momentos en los que estamos pidiendo algo específicamente de Él. Incluso, yo les voy a ser demasiado honesta y los teólogos aquí presentes que evidentemente saben muchísimo más que yo o si están viendo esto en diferido en YouTube, por favor, déjenme en los comentarios. Esto es de pronto más una pregunta, ilumínenme, pero yo aún pienso como que limitarnos a que la gente reciba a Dios solamente por una oración de fe, yo creo que es una idea muy Pequeña. reduccionista, si esa palabra existe, no sé. Pero es reducir a Dios a una oración. Y entonces la gente que no hizo la oración de fe, pero tuvo un encuentro personal con Dios y digo como, uff, yo quiero esto y empezó a cultivar su relación con Dios, pero entonces no, mira, hijo, tú viviste una vida espectacular, había fruto del Espíritu Santo en ti, caminaste en justicia, en verdad y en amor, pero tú no hiciste la oración de fe, ay, no te salvas. Siguiente, pues yo no creo que funcione Mm, así. O sea, en algún punto yo creo que Dios de verdad, o sea, Dios es mucho más grande que la oración de fe. Dios es mucho más grande que lo que nosotros decimos con nuestras palabras que son limitadas wow. y que entran y que caben hasta, podría decir que mis oraciones son tontas comparadas con el conocimiento de Cristo. Ah, Entonces, yo pienso que cuando tú oras porque una persona reciba el Espíritu Santo o independientemente de qué es lo que tú mm, digas, Dios conoce, ajá, miren que todo se trata del corazón.
Dios ve lo que estamos necesitando, Dios ve, y el Espíritu Santo al final de cuentas es el que nos guía a la verdad y Él Claro. intercede por nosotros. Gracias a Dios por el Espíritu Mm. Santo, que intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, con palabras que nosotros no podemos entender. El lenguaje que Él usa ni siquiera nosotros lo comprendemos. Entonces, aunque nuestras palabras parezcan brutas, cero elocuentes, como que no alcanzan y no dan la talla con lo que estamos esperando decir, el Espíritu Santo sí, es como tranqui. Yo sé lo que tú estás queriendo decir, déjame te traduzco. Y él con gemidos indecibles intercede por nosotros. Entonces, él sabe incluso más lo que esa persona necesitaba en ese momento. Si era salvación, si era el Espíritu Santo, tú usaste las herramientas que tuviste en el momento, pero el Espíritu Santo vio e intercedió por ti en Claro. ese momento. Entonces, claro, muy chévere que aprendamos, que profundicemos en el conocimiento de Dios a través de la palabra, pero más que profundizar en el conocimiento por mero conocimiento, la clave realmente es dejarnos transformar por la palabra. Porque si no, vamos a ser como los judíos legalistas que tanto criticó Pablo, que tanto criticó Jesús, que eran personas que conocían la ley al pie de la letra, pero que sus corazones nunca fueron circuncidados. Se circuncidaron desde afuera, pero no desde adentro, porque no permitieron que la palabra hiciera como trabajo en ellos. No sé si con esto respondo tu pregunta. Yo a veces siento que me voy como por los... Sí, 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 sí me aclara la idea porque, por ejemplo, o sea, yo pensé, parce, no, esa señora no se salvó porque yo cómo voy a decir eso. He pensado Esa, eso se- muchas veces. esa señora no se salvó, o sea, no, No, esa señora, qué señora no se pena. salvó, no se salvó. No, Yo no dije que anotara su nombre. exacto, Señora, exacto. espérese. Entonces, claramente lo que tú dices sí aclara muchas cosas porque, o sea, primero creo que si dependiera todo de mis capacidades, pues no, nada que ver, porque cero capacidades a comparación de lo que Dios quiere hacer. Entonces, lo que tú dices sí es más como una disposición del corazón y bueno, también el Espíritu Santo opera ahí para hacer realmente las cosas a su manera. Total. Y también quería compartir un testimonio de lo que has dicho, porque mira que tengo una amiga, somos amigos hace como 10 años, o sea que yo conozco su vida, ella conoce mi vida, o sea, hay mucho pues 10 años, yo sé cómo ha vivido y me salí a tomar un café con ella hace unos días, hace poco, hace como menos de 15 días. Y entonces estábamos en el café, no sé qué, hablando, cuando ella me dice, ay, Kevin, es que, parce, mira que yo veo que tú a veces publicas unas cosas y no sé, yo como que siento ese deseo, como ganas de conocer a Dios, no sé qué, imagínate. Entonces, ¿tú qué crees que es eso? Pues el Espíritu Santo tocando su corazón, ¿sabes? Una persona que es universalista, o sea, que incluso en nuestra conversación ella hablaba del universo y todas sus cosas, y decía, pues, desde mi punto de vista, yo sabía que era el Espíritu Santo que estaba operando ahí tras bambalinas y haciendo su obra, y fue hermoso. Y ahí sí, oré, sí hice la oración bien, y bueno, ahí sabes qué dice, es que ChatGPT, yo le digo, bueno, vamos a hacer esta oración, no sé qué, pero me sorprendió mucho porque es como que una persona que no cree en Dios, pues, se sintió tan feliz, como tan alegre después de hacer esa oración, que a mí me sorprendió, o sea, la hicimos, pero pues obviamente es como cuando tú oras por alguien que nada que ver con Dios y tú dices, ah, yo no sé, pero igual yo lo voy a hacer. Wow, Y wow. esa persona estaba tan feliz y yo, wow, entonces no se trataba tanto como de mi oración, sino que el Espíritu Santo ya venía trabajando en ella. Así es. Wow, que no, me encanta. Me encanta. Yo toda mi vida he pensado mucho. A ver, cuando estaba mucho más joven y yo era muy legalista, había mucha religiosidad en mí, porque también la religiosidad es orgullo, al final de cuentas. La religiosidad es creer que como yo tengo la verdad, yo puedo transformar a otros desde la verdad que yo conocí. Y la realidad es que Dios, o sea, Dios está mucho más interesado que yo en la salvación de las personas por las que yo he orado. O sea, y quiero que esta verdad como que los invada, amigos. Esa persona por la que tú has orado porque se salve, esa persona que tú has orado porque tenga un encuentro con Cristo, Dios está más interesado que tú en la salvación de esa persona.
Dios está más interesado en alcanzarlo a él o a ella que tú. Yo no puedo salvar a nadie. Esa es la realidad. No hay nada que yo haga o deje de hacer para que una persona se salve más o menos. Y yo lo digo porque por muchos años yo le escribía cartas a mi hermano, yo le hablaba a mi hermano, yo todo el tiempo que me veía con él estaba buscando la manera de meterle a Dios por los ojos a mi hermano para que él volviera a Cristo. Y eso lo único que hizo fue alejarlo a él y distorsionar nuestra relación, porque en algún punto yo me puse fue en una posición más de juicio que de misericordia y amor. Y eso lo que hace es, y yo le decía a Dios como que a mí me gusta mucho imaginarme que nosotros somos como agentes encubiertos. Si saben, como esas películas Sí, sí, sí. de Agente 007, que es como que está la gente. ¿Y qué pasa con normalmente esas películas? Que la gente está en una misión, ¿no? Dios lo tiene en una misión encubierta y ese man termina enamorándose de la persona y la embarra, daña todo. ¿Por qué? Porque metió mano en el proyecto, que, o sea, metió mano en algo que no tenía que meter mano. Y a mí eso me ha pasado tantas veces. Claro, viene de un corazón bueno, pero en realidad viene del ego. En realidad viene de una parte de nosotros que cree que el control está en nosotros, que cree que yo puedo hacer mejor que Dios. Y yo me daba cuenta que en muchas ocasiones que Dios me tenía en misión encubierta con una persona, yo metía mano, entonces pues no me enamoraba literalmente de la gente, pero era como que termino involucrada emocionalmente con algo que era solo Dios el que podía hacerlo. Y termino yo metiendo mano y lo que hago es como arruinar un poquito lo que Dios iba a hacer. Ahora, no hay nada que yo pueda hacer que dañe el proceso de Dios. Y Dios todo lo utiliza para bien. Pero es como que Dios tenía un plan perfecto y a Dios le tocó reorganizar un poquito el plan perfecto porque yo me creí la salvadora y metí juicio y metí mi ego y metí cuando yo simplemente tenía que calladita estar presente en la vida de esa persona siendo testimonio del amor de Dios. Fin. Es tan sencillo, amigos, es muy fácil ser cristiano en realidad. O sea, es muy difícil por las elecciones y por el costo y lo que implica y lo que ya hemos hablado, pero desde nuestra posición frente a creyentes y no creyentes, la posición es la misma. Amar, estar ahí, acompañar. Cuando te pregunten, saca tu Biblia como una espada, pero si no, ama, permanece. Sigue llenándote de Cristo, tú alimentándote y yendo a la fuente todos los días, pero mantente al lado, con amor y compasión, verdad y gracia, verdad y gracia, gracia y verdad. No solo gracia porque se vuelve empatía, no solo verdad porque se vuelve juicio. Se necesitan las dos, verdad y gracia. Clau, cuéntanos. Voy en la oscuridad. No, siempre quiero hablar cuando tengo una pregunta para ti y luego la respondes ahí mismo antes de yo hacer la pregunta. Digo, ¿y qué es eso? That's crazy. Em, Me encantó esto de que es me aclaraste el deber que tengo con una persona de la que me he estado enamorando, pero no quiero enamorarme, porque es full ateo. Y digo, ¿por qué Dios, o sea, por qué yo sigo escogiendo ver a esta persona y nos sentamos en silencio, compartimos cenas, o sea, todo, y yo me quedo como con la presencia de Dios en mi corazón, como que lo miro con tanto amor que él a veces esquiva la mirada porque sabe como que es algo que yo no tengo que decir nada, es como que estoy, no sé, como manifestando ese amor que es incondicional, que es de Dios. Y él así grita, soy ateo. Y Wow. yo, Dios mío, ¿qué estoy haciendo con esto? Y lo estoy tratando, o sea, lo estoy trabajando con mi psicóloga, pero no entiendo por qué han pasado ya 5 meses y sigo ahí todavía obsesionada con que el ateo es el amor de mi vida y no puede ser. Ok, bye. Uf, Clau, qué denso. Ay, ora mucho, pídele a Dios mucha fortaleza. No te enamores, corre. Mentira, mentira, mentira. No, no sé. O sea, la verdad es que siento que cada historia es tan distinta y Dios puede hacer lo que se le dé la gana, la verdad. O sea, yo personalmente, porque ya pasé por eso,
sé que no va a haber una segunda vez, porque sencillamente yo no voy a permitir que eso pase, pero literalmente lo que dice Catherine, haz esa oración, la oración de Señor, si no es la persona que tienes para mí, sácalo de mi vida, quiero, me someto a tu voluntad, me someto a tu deseo para mí, a tus sueños para mí, haz lo que quieras en mi vida, quiero seguir tu propósito y tu voluntad, si él no es, sácalo, muévelo. Pero muchas veces Dios nos va a pedir como que nosotros lo saquemos. Lo cómodo es que Dios lo saque, porque es como, ah, bueno, Él lo sacó, pero Dios muchas veces nos va a pedir como... No, pero yo lo saco y lo entro mensualmente. Por Entonces, eso estoy en manos de la psicóloga, porque yo no sé. bueno. Ay, qué difícil, Clau, o sea, te entiendo demasiado, pero nada, O Dios, sea, es la persona que mejor me cae, con la que más me río, tiene buen corazón, es la persona más sensible, pero simplemente es narcisista, se cree muy inteligente y no le cabe en el cerebro que Dios que exista. Dios exista. Bueno, Clau, eso, mira, te voy a decir una cosa, eso piensa que compartir tu vida con una persona con la que no puedes hablar de lo que más mueve tu corazón, tiene que ser suficiente motivo para que tú no cultives más ahí y no riegues más esa planta. Él podrá ser espectacular, pero si, bueno, no sé, te hablo desde mí, o sea, Juliana Barrera, yo creí que pude, yo creía que podía. O sea, estás revelándonos que el ex del que hablas era ateo. O sea, no era ateo, pero no era creyente tampoco, o sea, no creía en Dios de la manera en la que yo creía. Sí Ajá, ok, creía que ok. existiera un Dios, pero no estaba, o sea, al principio dijo, sí, yo estoy interesado en acercarme a Dios, yo puedo ir a la iglesia contigo, y yo después de que fue 3 veces no quise volver nunca más porque ya me tenía aquí. Entonces, claro, prefiero incluso tú, en tu caso, a tu man que de entrada te dice no, y no te está por enamorarte diciéndote, sí, dale, vamos a la iglesia y luego vemos qué pasa. No, o sea, yo prefiero de entrada a un man así que de entrada te dice chao, no, y tú como que más fácilmente sabes a qué atenerte. Pero cuando te Me- dan la esperanza al principio y tú dices, mi próximo proyecto evangelístico, ¡ja! Amigos, y no. no, no, me río, amigos, porque, amigas y amigos, me río porque la última vez que lo saqué, le dije, tuve una realización, Dios habló conmigo y me dijo que lo mejor para mí es que me enfoque en buscar un hombre cristiano. O sea, le dije hasta así y él me dijo, creo que todo lo que quieras lo vas a lograr. Wow, Y yo, pero es a ti que quiero, es a ti. yo sé. Pero claro, la realidad es que no lo puedes cambiar. Él ya te No, dijo no, de no, entrada quién no, es él, eso qué sí. quiere, pero sí, mira lo que te dice Maleja. Yo estoy con Maleja. ¡Huye! A mí me da mucha risa porque me acuerdo cuando yo estaba saliendo con él, con mi exnovio, y yo, a ver, él es un gran hombre, o sea, él es un gran tipo, yo no estoy diciendo que sea una mala para nada, o sea, un gran hombre, pero me acuerdo que muchas veces sentí la presión externa y primos míos me decían, pero es que pues mis primas como que tampoco son creyentes, o sea, es que además, miren a quién escucho, ¿no? Ay, pero es que tú, o sea, ¿por qué crees que tiene que ser cristiano el hombre con el que te vayas a casar? No tiene que estar con personas que no estén pensando igual que uno, o sea, ¿qué tiene de malo que tú compartas tu vida con personas que, o sea, uno tampoco pues tiene que ser igual a la pareja y al novio, no sé qué, y yo, claro, yo me dejaba, yo, claro, total, pues como que uno tiene que tener la mente más flexible, tú eres una persona súper adaptable, pues como que también qué rico que cada uno tenga como sus gustos, y yo, claro, total. Parce, no, la mentira más grande del planeta, o sea, eso que dicen que uno tiene que ser distinto y que los polos opuestos se atraen, amigos, hay un poco de verdad en eso, pero no es la verdad completa. O sea, la realidad es que si tú no tienes, o sea, es el tema más importante con el que tú vas a criar a tus hijos, por ejemplo. ¿Cómo vas a criar a tus hijos si uno dice, no, no creemos, y otro dice, sí, vamos a la iglesia los domingos? O sea, miren, desde que uno se levanta está peleando, vamos a orar por el desayuno. Señor, gracias por los alimentos y lo otro. Está vieja porque está orando. O sea, ¿saben? Son asuntos como, es que es básico, pero claro, todo el mundo nos quiere decir, no, pero uno no tiene que pensar igual a la pareja. Amigos, no, no, sí, sí tienen que pensar igual. O sea, las cosas básicas, no sé, política, fe, como mínimo.
y si voy a tener hijos o no. O sea, para mí son no negociables. Esto, oigan, amigos, deberíamos tener un devocional. O bueno, no tiene que ser un devocional, puede ser un junte para conversar al respecto, porque veo que hay mucho tema aquí. Las veo muy Ay, emocionadas a sí, todas. por favor, pero Es que todas, prontito. es que hay cosas que no son negociables. Que Debes necesitamos, cumplir. necesitamos educarnos ya. Este es un gran tema. Es un gran tema y seguramente vamos a tener espacio. Pero bueno, mi Clau, ora mucho por esto y no dejes que el corazón vaya más rápido. Acuérdate que el corazón no hay que seguirlo, hay que guiarlo. Aleja, Hola Juli, buenos días chicas y chicos. hola. Ah, bueno, es que hay Me dos cosas, ya vi. pasa igual que Clau, sabes que el papá de mi hija menor, porque yo tengo dos hijas, él es, o sea, él creció en un hogar evangélico. Incluso yo estoy en la religión por él, o empecé a seguir a los pasos de Cristo, pues, por él, por su familia. Y bueno, como toda relación, pues yo había estado como distanciada, pero siempre de la mano de Dios, pero no como que en la comunión. Entonces, de hace como 2, 3 meses, me volví a interesar o volví a buscar de Dios porque entendí que sin Él no hay nada, pues si no le entrego como que todo a Él primero, pues nada va a funcionar. Entonces, en estos días, creo que fue ayer o antes de ayer, yo le dije que yo quería empezar a ir otra vez a la iglesia, porque pues no, nosotros migramos y desde que migramos nunca hemos ido a la iglesia, nunca hemos asistido a una iglesia. Y entonces él como que se molestó y me dijo, Alejandra, yo no soy evangélico, le agradezco que por favor no empiece, no sea como mi mamá. O sea, me rechazó así, me rebotó de una. Y yo pues me sentí mal, pero a la vez le dije, bueno, está bien, es tu opinión. Me dijo, si quiere vaya usted, pero o sea, no es la idea porque pues yo quiero que la niña tenga como que una buena crianza en Cristo. Entonces, ay no, de verdad que yo digo, no sé cómo hacer. Yo sé que la señora Silvia, la mamá de él, me decía, tienes que orar, y ella también oraba fervientemente por él, por Irving. Entonces, pues no sé, Juli, no Wow. sé qué hacer, Hay un porque versículo, no tenemos una niña y él también está de acuerdo con que la criemos bajo las enseñanzas cristianas, pero él, no sé, me rechazó así como que abiertamente de una vez apenas yo le dije quiero ir a la iglesia. mira, hay un versículo, te lo voy a leer, que está en Primera de Pedro 3. Primera de Pedro, dame un segundito, Primera de Pedro 3, del 1 al 2, que dice, de la misma manera, ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, o sea, el Evangelio, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. ¿Esto qué significa? No significa que te aguantes un maltrato si lo hay, no significa que te quedes callada, pues siempre porque él tiene que pues, tener la voz, no significa que no tengas voz, no significa que seas como una sumisa, como ciega, no. Significa que tu buena conducta, tu vida pura, tu vida recta va a ser de testimonio para él y eso va a hacer que él conozca y crea. Es un reto, ora mucho, pero así tal cual lo que hablábamos hoy, tanto para gente de afuera, no necesariamente tu esposo, pero para gente de afuera, también hazlo con tu esposo. Tu proceder, tu amor, una vida recta y pura delante de Dios, no lo hagas por Él, hazlo porque genuinamente tienes una relación con Dios. Vive una vida, este versículo es Primera de Pedro 3, del 1 al 2. Primera de Pedro 3, del 1 al 2. Dice eso, como que aun cuando sus esposos no sean creyentes, su vida recta delante de Dios, una vida pura,
en amor, va a ser que ellos conozcan y se conviertan. Lo único que te puedo decir, Juli, yo no soy ¿puedo casada. decir algo ahí? Claro que sí, Nati. Juli, mira, Aleja, yo estoy con mi esposo, nos conocemos desde que tengo 14, o sea, llevamos media vida. Todos los Es días. mi único novio y Ujú. ya mi esposo. Y yo reconozco que yo por muchos años al inicio me comporté como la mamá. Entonces es un error en el que caemos muy fácilmente y uno se vuelve como, cuando combina como las cosas, porque por si pues Dios nos llama a hacer ayuda, entonces uno se cree que la ayuda es decir que hay que hacer y que no. Pero cuando uno decide hacerlo como, pues yo últimamente Dios ha hablado mucho a mi vida acerca del control, como déjame el control a mí, pues al fin y al cabo yo tengo un plan siempre mejor. Y cuando nosotros queremos meter mano, como decía Julia ahorita, dañamos los planes mejores que Dios tiene para nosotros. Entonces es como, ¿qué me corresponde hacer a mí? A mí, que siempre, y la Biblia es clara que un hombre necesita respeto, y respeto es, yo respeto tu opinión y yo me encargo de lo que a mí me corresponde hacer. ¿Qué me corresponde hacer a mí? Ayudar, orar, pero dejar que Dios sea el que tenga el control, porque si no, podemos tender a comportarnos como mamás y ahí posiblemente es cuando hay un choque, porque dice como, no, mira, es que tú eres mi pareja, no eres mi mamá. Entonces, cuando uno entiende eso, pues todo este tiempo ha sido como cada quien que se encargue de lo que le corresponde, ¿cierto? Porque cargamos mucho peso muchas veces de batallas que decidimos meternos ahí de agregadas y Dios es como, ¿y tú qué estás haciendo ahí si yo no te llamé a estar ahí? Tu rol es ese, cumple con tu rol. Entonces, yo creo que es algo que puede servir en el momento, porque a mí me pasó ahorita que Julia estaba diciendo algo de cuando uno no conoce a Dios, tenía, pues yo no, todavía no estaba embarazada de mi hija y tenía un diagnóstico de endometriosis, pero yo no conocía a Dios, pero para nada. Pues, o sea, el Dios normal, que uno dice que cree, pero hasta ahí, pues como creo y ya. Y me acuerdo que cuando me dieron ese día, y mi deseo inmenso, o sea, siempre era ser mamá. Entonces ahí se le vuelve a uno como el imposible, pues como algo es un poquito difícil. Pero yo me acuerdo que aún yo no conocía a Dios, pero en ese momento, o sea, eso me acordé después de mucho tiempo cuando ya lo conocí, que cuando me dieron ese diagnóstico, el Espíritu Santo me habló y yo no conocía, o sea, yo no profesaba ninguna religión en ese momento. Y yo decía, ¿qué es esto que yo siento en mi corazón que me dice que yo sí voy a ser mamá? Pues, ¿por qué? O sea, si ya me dijeron que es muy difícil, que no es posible, pues que no va a ser, que es muy difícil que sea. Pero adentro había algo y yo luego entendí que era el Espíritu Santo que me dijo como no, es que yo sí lo voy a hacer. Y ahora tengo un adolescente de 15 años que le sirve con toda su vida a Dios y es como el propósito de él era otro. Entonces, él sí está con nosotros siempre. Así uno no vaya a una iglesia. Yo pasaba por mi iglesia, pues a donde ahora me congrego, y yo sabes qué pensaba, es que algún día voy a entrar ahí. Y yo pasaba y yo, ay, eso se ve todo bueno, algún día voy a entrar ahí. Pero yo pensaba que era yo, pues que era mi deseo estar ahí. Pero luego llegó el tiempo en el que dijo como, es hora de que entres. Y son cosas que uno no entiende, porque a mí nadie me habló, a mí nadie me llevó. No, un día en Instagram me salió una publicación de esa iglesia como, ay, hay este evento y yo, ay, quiero ir. Y fui y ahí me quedé. Entonces, a veces, muchas veces, con el tema de las parejas, yo que viví todo el proceso de todo, 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 es como seamos conscientes que nos llama Dios a hacer respecto a nuestros esposos, a nuestras parejas. No hagas más, que eso lo tiene que hacer, pues eso es la voluntad de Dios, el control de Dios y el plan de Dios, no es el mío. Yo creo que eso nos puede ayudar bastante. Espectacular, Nati, sí, me encantó. Entender Gracias. nuestro rol. Ujú. Y mira el versículo que puso la otra Aleja,
que también está Ya, en 1 Corintios 7, 12, 14, que habla sobre que pues una mujer que esté con un marido incrédulo va a ser santificado por la mujer que es creyente. Entonces, tú encárgate de tu rol, como dice Nati, y de vivir una vida recta y pura delante de Dios, que Dios se va a encargar de que eso sea testimonio para Él. No pelees con amén. Él, no entres en discordias, no, deja que Dios haga la obra, ora por Él. Vale, muchas gracias. Dale, dale. La otra Aleja que tiene la mano levantada. Hola Juli, Hola. bueno, quiero hablar respecto a la lectura que diste. Es un tema que me confronta mucho porque yo recientemente llegué a la palabra de Cristo, entonces uno se vuelve muy apasionado por los temas. Y yo fui quien te comenté en el video que subiste hace poquito que pues tenemos que tener cuidado con eso porque a veces como que queremos que entonces el mensaje de Cristo se acomode a nuestra vida mundana y no nosotros a su vida eh, pues pura, ¿no? Em, pero tu mensaje también me ha confrontado y me ha dicho como no eres quien tú tampoco, o sea, como no eres quien de pronto para hacerlo de manera pública o comentar de manera pública. em, y ha sido como un, un mensaje también muy lindo que está aterrizando en mi corazón y que estoy procesando. Sin embargo, quiero decir como ciertas cosas, Juli, y ayúdame a, a aterrizarlos mejor. El primero es, por ejemplo, cuando públicamente ves que una persona que profesa a Cristo y está haciendo prácticas de New Age, también es complicado porque imagínate tú, un nuevo cristiano que esté leyendo la palabra y que vea el ejemplo de una persona que profesa a Jesús y hace prácticas que no son de Cristo, también pueden estar dañando la semilla de un creyente nuevo. Listo, el Espíritu Santo va a orar y lo va a guiar a toda verdad, pero también puede que sea una semilla que no esté lo suficiente madura y que sea una semilla que también se pueda corromper en el camino. Entonces, es muy importante porque hay gente, la gente que está profesando de Cristo en línea también tiene que tener responsabilidad. Es decir, ninguno es perfecto. Yo entiendo que nadie es perfecto, pero ¿de qué manera haces este balance en donde y nuestra responsabilidad como cristianos, cuál está siendo para aquellas personas que van a ver mi mensaje y me van a ver a mí como un ejemplo de Cristo, que yo sé, es decir, cómo está el corazón de Romanos es que ningún humano es, o sea, no, nadie va a ser el ejemplo perfecto de Cristo, en eso estamos trabajando, pero ahí es cuando me quedo corta y es cuando no sé ni siquiera cómo ponerlo en palabras, pero que, Entiendo o lo que... sea, ¿cómo estamos haciéndolo ahí? O por ejemplo, hay muchos cristianos hombres que em, profesan a Cristo y suben sus rutinas en el gimnasio y muestran sus músculos y su abdomen. Y yo anteriormente les había contado que yo tenía una lucha con la lujuria. Y yo dije como, pero tú estás siendo también una piedra de tropiezo para muchas mujeres que quizás batallen con esto. O igual al otro lado, hay mujeres también que hablan de Cristo y siguen mostrando su cuerpo y también pueden ser una piedra de tropiezo. Y entonces tu mensaje está siendo como, no, pero no lo puedes decir, dilo por interno, háblale por interno, pero después fue como, no, pero si no eres el amigo, pues no le hables, o sea, no tienes que decirle, pero entonces, ¿de qué manera nos ayudamos a construir en comunidad? Porque es que también Ujú, está, hay personas o sea, está el camino de todos de santificación en juego, ¿sí me entiendes? Es decir, no es solo para quien estamos juzgando, no solo para quien estamos juzgando, sino que el camino de la otra persona detrás de la pantalla ujú. también puede estar siendo en juego. O sea, Sí. esta persona que estamos tachando como religiosa Ujú. también se puede poner como en una lucha con, no, pero es que esto también me tienta a mí, me hace caer. Es que es muy complejo, es un tema que tiene mucha tela por Claro, cortar. total, hay mucha tela por cortar. Digamos que quiero partir de la base de que yo estoy completamente de acuerdo contigo, Alejo. O sea, el tema de el comportamiento, la conducta del cristiano impacta pues a su alrededor. ¿Qué pasa con esto? Si tú sientes mucho celo por ese tema, Dios ha puesto ese celo en tu corazón, tanto porque te afecta en tu caminar como porque sabes y eres consciente de que eso puede afectar el caminar de otros cristianos. Entonces, por un lado, es
y esto de hecho lo comentó un teólogo en mi publicación de TikTok y decía, por aquí un teólogo, el comportamiento de muchos cristianos nuevos es ese, cuando entran a un sistema, a una nueva como institución religiosa y se apasionan mucho por las reglas, quieren defenderlas, entre comillas, a capa y espada, porque, pues claro, porque eso es su nueva fe y todavía no hay mucha madurez en su caminar, sino que están hablando desde un lugar pues como que hay mayor inmadurez en el sentido de que También lo no leí. están establecidos como en una relación como tan personal con el Espíritu Santo o todavía no tienen como esa conciencia de el Espíritu Santo está dentro de todos y Él es el que los guía a toda verdad. Es por un Ujú. lado. En segunda instancia, como te decía, estoy completamente de acuerdo contigo, Aleja. O sea, yo entiendo lo que eso produce en ti y yo en algún momento actué exactamente de la misma manera en donde yo veía que un cristiano estaba mezclando o estaba haciendo algo que podía confundir a otros y lo primero que yo hacía era dejar el comentario diciendo, oye, esto está mal, pero con humildad me ha guiado el Espíritu Santo a través de los años a entender que no es mi rol exponer el pecado de nadie. Por más justo que parezca lo que yo estoy buscando detrás de mi comentario. Porque si yo realmente estuviera actuando desde el amor y teniendo entendimiento de que si yo no tengo acceso al corazón de esa persona, tampoco tengo acceso a la corrección. Y la realidad detrás de todo esto es que una persona inconversa que lea los comentarios no se va a ver edificado por mi comentario. Porque ¿qué va a encontrar un inconverso? O sea, ponte a pensar en, yo Sí, monté una entiendo lo foto, que dices. digamos que, Va claro, a digamos encontrar que un yo monté campo de una foto en batalla. bikini. Digamos que yo, Juliana Barrera, que Ujú. hago devocionales todos los lunes y los miércoles, monto una foto en bikini porque yo, en mi relación personal con Dios, no sentí ningún tipo de convicción rara, no lo hice con deseos de seducir a nadie, no lo hice así sexual, sino como, no, estoy en bikini sentada con mi familia y mostré una foto en la que salgo en bikini. Pero digamos que para ti o para un hombre, eso sea motivo de caer. Y muchos hombres empiezan a decir, farisea, sale en bikini, Dios te va a hacer al infierno, o otro comentario que diga, yo pienso que de acuerdo con la teología y lo que dice Dios, tú estás haciendo que esto sea piedra de tropiezo para otros. Mis primas, que no son creyentes, van a ver esos comentarios y lo primero que van a decir es, uy, qué fastidio esos cristianos. Porque lo que van a ver Total. es un montón de discordia dentro del cuerpo de Cristo, atacándome a mí y mi prima que ha visto en mí un testimonio hermoso de una mujer que ama como Dios, que sirve con amor, que es justa y compasiva. Estoy poniendo un ejemplo que no puede que no sea verdad. Pero mucha gente del mundo, de mi círculo cercano, que han visto mi vida y que me conocen, ven a otros cristianos atacándome por haber montado una foto en bikini y ellas van a decir que gas y que pereza el mundo cristiano, si así es como funciona. Entonces, ¿a qué voy con esto? Alex, si tú sientes un celo en tu corazón en este momento porque estás en esa llama del primer amor, de la pasión, de esto es lo que dice la Biblia, yo no quiero que la gente ora por esa persona. Aún aunque no tengas acceso y si sientes mucho celo por las cosas de Dios, mándale un mensaje con mucho amor privado a la persona. Pero la forma no es esa. La forma no es exponiendo, porque eso fue lo que hicieron los fariseos. Los ¿Y fariseos. crees que de alguna forma, porque sí, orar obviamente está por default, em, las personas que tienen un ministerio público puedan hablar sobre este tipo de conductas que no se alinean a la palabra de Dios o no, o creerías también que no es una, o sea, no está correcto? O sea, como digamos hablar, por ejemplo, de fotos en bikini en una persona cristiana y lo hablas y dices como esto y esto y esto, como esa corrección pública o como un llamado público, ¿crees que eso está bien o Tampoco es la tampoco es? forma. ¿Por qué lo dirías? O sea, porque es que si yo, por ejemplo, primero que todo, hay que tener demasiada humildad y reconocer que los más grandes en el reino somos los siervos. El más grande en el reino no es el que tiene el púlpito más grande y la mayor cantidad de seguidores y el que tiene el micrófono que suena más duro. El más grande en el reino es el que se hace siervo. O sea, es actuar desde la humildad, es reconocer que yo puedo fallar. Romanos, todo ese capítulo 2 no hace más que decir, el que literalmente, como que el que esté firme, mire que no caiga. O sea, partimos de la base que todos estamos tan
al borde de caer, es tan fácil que cualquiera de nosotros caiga. Y lo que el llamado de Pablo en Romanos es, tú no eres nadie para señalar a nadie. Tú deberías andar con temor y temblor de que tú también puedes caer en cualquier momento. Entonces, yo, por más, y yo les voy a hacer, y yo les digo esto aquí, lo dejo, va a quedar grabado en este devocional hoy. Yo amo y adoro lo que Dios está haciendo en estos devocionales. Es Dios, no soy yo. Pero asimismo reconozco mi humanidad y puede que ustedes algún día me vean en redes y yo postee algo que ustedes digan, uy, pero esta vieja que nos enseña los lunes y los miércoles y mírenla en esa foto, bajo el filtro de nuestra humanidad. Y yo les digo, lo más probable es que yo la embarre un buen par de veces a sus ojos y a lo que de pronto para ustedes esté mal. Porque cada uno de nosotros está en un nivel de madurez espiritual distinto, cada uno de nosotros está en un nivel de revelación distinto, cada uno de nosotros está en un nivel de juicio distinto porque hemos vivido y hemos experimentado cosas diferentes en nuestro caminar con Dios. Lo más probable es que yo ofenda a muchos de ustedes con un post que yo haga. Y yo les voy a ser muy honesta, yo no soy una persona que deje de publicar por pensar en qué van a pensar los demás. Y creo que si mi mamá sigue aquí conectada, mi mamá sabe lo que esto ha sido incluso una lucha para ella. Porque mi mamá siempre me dice, no, no publiques eso porque, mi amor, no, de pronto no, no se va a ver tan bien. Y yo soy mami, pero esta soy yo. Y de pronto muchas veces yo he pecado por honesta, por dejar ver más de lo que debí dejar ver. Porque yo nunca he dejado, si yo me tomé la copa de vino y la copa de vino salió en la mesa, yo no voy a tratar de tapar la copa de vino para que la gente no piense, ay, yo no quiero que piensen que yo bebo, yo me tomo un vino. Tal vez para algunas personas eso es motivo de caer, sí, yo sé que sí. Ok, Tal vez para otros no. Pero Romanos 14, cuando lleguemos a Romanos 14, habla de eso. Si tu mente, si tu corazón, si tu conciencia espiritual te dice que es pecado y lo haces, estás pecando. Pero si tu conciencia espiritual no te condena, pues no está mal. Ahora, yo entiendo que tenemos que cuidar el corazón de otras personas. Es por esa razón que yo no voy a tomar vino junto con personas que yo sé que tienen una predisposición a caer a la adicción al alcoholismo. Tengo amigas que conozco su historia pasada, que sé que con ellas yo no me tomo un vino jamás y los planes son otros. Cuido el corazón de las personas que amo, pero yo no puedo andar por la vida privándome de la libertad que Cristo ya compró por mí. Y por eso es importante que nosotros de manera individual crezcamos y avancemos en nuestro conocimiento de Dios y que alcancemos madurez en Cristo. Entonces yo sé que, amigos, de entrada les digo, me van a ver fallar muchas veces. Muchas veces. Yo no soy perfecta. De hecho, yo no sé qué hago aquí. Yo no sé qué hago aquí. Porque yo no me considero la persona digna de estar enseñándole a nadie. Pero Dios le plació y Dios nos llama a los preparados. Dios llama y luego prepara y envía. Y a él le pareció espectacular este chiste de que yo esté aquí hablándoles a ustedes en unos devocionales. Entonces, Ale, yo voy a fallar muchísimas veces. Voy a tener momentos de rabia en donde voy a decir las cosas y va a sonar horrible. Se me van a salir palabras, voy a postear la foto que no debía, en algún momento se me saldrá el vestido de baño. Amigos, va a pasar. Pero por eso nosotros tenemos que quitar nuestros ojos de los hombres y poner y fijar nuestra mirada en Cristo, en el Cristo. autor y consumador de nuestra fe. Porque vamos a dejarnos decepcionar un montón de las personas incorrectas. Entonces, lo que sí quiero decirte con esto, Ale, es si en tu corazón arde y hay celo por la pureza en el cuerpo de Cristo, yo te animo a que ores y me cubras a mi oración. Todas las personas que tú consideras líderes tuyos, todas las personas que ves que están expuestas en redes sociales, todas las personas que tú dices, esa influencer la admiro, ámala, admírala, pero no le idolatres porque ella va a fallar. Tus pastores te van a fallar, tus líderes te van a fallar porque somos humanos. Por eso fijemos nuestra mirada en Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe,
y cubrámonos. Porque si yo ando destapando y exponiendo tu pecado en los comentarios públicos que todo el mundo ve, primero estoy, no sabes qué está pasando conmigo en mi relación con Dios, no sabes Dios qué está trabajando en mí al momento que yo publique esa foto y tu comentario posiblemente va a echarle tierra a algo que Dios estaba trayendo agua Entiendo. y limpiando. Y para el ojo externo, que es lo que decía literal Romanos en lo que leímos hoy, que decía que nosotros estamos siendo ocasión de caer. Dice ahí en ese pedacito que leí, los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. O sea, la gente no cristiana blasfema a Dios por causa nuestra, por comentarios, por cómo comentamos y hundimos a otros cristianos en vez de levantarlos en oración, en vez de hablar lo que Dios está Total. hablando sobre ellos. Entonces, si tú ves, por ejemplo, a algún amigo creyente o algún, no, bueno, digamos que no es tu amigo, una influencer que tú admiras y que tú dices, fue pucha, siento que esta persona se está metiendo en un camino que no es. No tienes que corregirla, pero sí puedes llamar el oro en ella. Escríbele un mensaje privado y dile, amo la pureza de Dios en ti. Si estás viendo lujuria, si estás viendo perversión en la vida de un cristiano, llama las cosas que no son como si fueran. No tienes derecho a corregirla si no tienes intimidad con esa persona y no hay conexión ni relación. Pero sí puedes hacer que profetiza. Mándale un mensaje diciéndole, oye, me encanta la pureza que veo de Dios en ti. Veo el amor de Dios en ti. Tú no sabes cómo has impactado mi vida cada vez que tú hablas del amor de Dios, de la paz de Dios. No sé, ya, o sea, no tienes que decirle, oye, estoy viendo lujuria en ti, veo la perversión del diablo en tus ojos. No, llama las cosas que no son como si fueran. Mira lo que Cristo ha visto en esa persona. Eres santa, eres pura, eres creación perfecta de Dios. Profetiza sobre esa persona y te aseguro que ese mensaje tuyo va a causar y va a generar más en ella que un mensaje en donde tú le digas, veo la perversión que está creciendo en tu corazón porque te estás yendo a la nueva era. Las veces en las que Dios más ha cautivado mi corazón ha sido cuando líderes me han llamado por lo contrario a lo que el diablo me estaba llamando. Cuando el diablo me estaba llamando impura, la forma en la que Dios me acercó fue cuando líderes que profetizaron sobre mí dijeron, Dios dice, pura, 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 hay pureza, hay una marca de pureza en tu vida cuando yo más impura me sentí. Cuando yo más dañada y más rota y más quebrada me sentí en mi vida, los hombres y las mujeres de Dios que sacaron el oro en mí, me llamaron por como Cristo me llamó a mí. Eres separada, apartada para Dios, una mujer de Dios, hay un llamado sobre tu vida. Cuando las personas te dicen eso, tú te desarmas por completo. Y también necesito mencionar que no, es decir, entiendo tu mensaje, pero no, mm, o sea, no significa que lo que quiera yo comentar sea negativo, sino que también lo puedo hacer de una forma edificadora. Digo, en privado, no público, o sea, no es que esté condenando a nadie en comentarios, no es que, o sea, no me parece bien cuando la gente hace este tipo de comentarios con tanto odio y con tanto recelo, porque pues van a dividir a la iglesia. Claro. A lo que voy es, ok, ya dejando claro, porque también me hace entender, como no lo comentes ni siquiera en privado, no tienes acceso, ok, ya, checa ahí. Ujú. Pero ahora cuando te pregunté lo otro, por ejemplo, tú me dices lo del alcoholismo, entremos en ese tema. Tampoco estaría bien de tu parte, tú no tienes una lucha en el alcohol, que tú hables en un video de manera pública. Como cristianos estamos llamados por ejemplo, a no sobrepasarnos en el alcohol por esto y esto y esto, o sea, también porque... Es decir, el hecho de que todos vayamos a caer no quita el hecho de que necesitemos enseñanza y un ejemplo de luz. ¿Por qué lo digo? Porque también mucha gente no lee la palabra. Entonces, ¿quién va a estar en el mundo para enseñarnos el ejemplo de cómo debería el deber ser de para estar alineados a una comunión con Cristo de manera santa? Porque si nos quedamos en solo hacer oración, entonces ¿quién lo va a enseñar? Mucha gente no lee la palabra, Juli. De acuerdo. Entonces, Ujú. digamos, ahorita me dijiste, no, yo no tampoco publicaría un video porque es que todos vamos a caer. Y es que yo sé, o sea, yo puedo empezar el video diciendo, venga, mañana me puedo pegar una borrachera, pero el deber ser de las cosas y lo que dice la palabra es X, Y y Z.
Y Ujú. no te estoy diciendo que mañana no me vayas a ver borracha, tirada en el suelo, un ejemplo, porque yo soy pecadora, pero lo que dice la palabra de Jesús es esto. Claro, y A te hago una corrección, tú no eres pecadora, eres santa, que tiene tendencia al pecado. sí, sí, o sea, mi humanidad es pecadora. Ujú. Mm, Claro, pero sí, o sea, como que alineemos ahí el lenguaje porque le estás dando crédito Perdón, a mi otra persona. naturaleza humana es Sí, pecadora, o sea, mi podemos tender, naturaleza. ajá, podemos tender como que a la carne, pero tu realidad y tu identidad es santa, ¿sí? Entonces partamos de esa base, tú eres Ok, santa. ok. Ale, entiendo, o sea, entiendo todo lo que me estás diciendo. Yo quiero que sepas que nunca mi corazón es hacer apología al pecado, pero es darle al Espíritu Santo el lugar que a él le corresponde, que es el de la convicción. Entonces, hay gente que no lee la Biblia, mucha gente, hay muchos cristianos y no cristianos que no leen la Biblia o que la leen y de nada nos sirve leer la Biblia si tampoco la estamos poniendo en práctica y no estamos dejando que el Espíritu Santo nos transforme a través de ella, porque mucha gente leerá la Biblia desde el conocimiento, pero no entra por un oído y sale por el otro. Yo, digamos que como que a lo que quiero hacer énfasis es Cornelio, por ejemplo, que fue el estudio que hicimos hoy. Él no leía la Biblia. Él no estaba leyendo el Antiguo Testamento para cuando el Espíritu Santo lo visitó y ya estaba transformando su interior. Entonces, yo creo que, a ver, no estoy diciendo que yo no vaya a hacer un contenido, yo puedo hacer contenidos hablando sobre lo que está bien y lo que está mal. Y yo te puedo decir hoy que porque estoy alimentando más mi espíritu que mi carne, es más probable que yo no me emborrache. Hay un tema también aquí que me parece súper importante y es el tema cultural. Por ejemplo, hay gente de aquí que es de Argentina o hay gente de aquí que es de Australia, países en donde tomar vino es cultural. O sea, tú te tomas tu vino todas las noches con la carne que te estás comiendo y es como tomarte el jugo de guayaba que nos tomamos aquí en Colombia. No está mal visto, no es un pecado, no entra ni siquiera en un tema de discordia espiritual, porque es que los pastores mismos de la mayoría de iglesias argentinas se toman su vino todas las noches. Entonces, hay temas que están muy ligados a la historia de la cultura. Y la Biblia que nos enseña que todo en exceso es todo lo que genera una adicción y cambio de conducta en ti y nuble tu conciencia, está mal. Entonces ya es un tema donde de verdad aleja es yo no puedo estar viviendo mi vida como pendiente de tratar como niños a todas las personas que ya están en un proceso con el Señor. Claro, yo hago lo posible porque mi libertad no sea tropiezo para otros, pero yo hay cosas que no puedo controlar. Entonces trato y cuido y trato de ser lo más prudente con mis redes sociales, con lo que digo, con lo que hablo, con lo que consumo, pero hay un punto en donde yo no puedo limitar a la libertad que Dios compró y pagó por mí, solo porque vivo rodeada de niños en la fe. Entonces quiero que como que escuchen mi corazón con esto, no significa que no me importa, o sea, me importa tanto que por eso estamos teniendo esta conversación. Pero hay un momento, Aleja, en donde yo tengo que soltarme de la letra pequeña y amar tanto que yo permita que el Espíritu Santo obre en la vida de cada persona y desligarme de la necesidad de controlar las decisiones de los demás. Para mí también es un tema como del control. Soltemos un poquito el control de las conductas de otros. La palabra está ahí, se les ha enseñado, se les entrega al Espíritu Santo, el Espíritu Santo convence y los guía a toda verdad. Mi función ahí es amar, cuidar el testimonio en la medida de lo posible, pero dejarlos que ellos tengan la libertad de escoger. Ya. Y en amor, cuando es posible, sacar el oro en las personas que recuerden lo que ellos son. Más que venir a decirles, es que eso está mal, esto está mal, esto está mal, la Biblia dice esto. Yo prefiero en vez de decir, es que esto es ley, esto es ley, esto es ley, hablar desde el amor, desde la gracia que Dios ya me extendió a mí. Con la misma gracia con la que Dios me volvió a acercar a Él y me llevó a consagración, con ese mismo amor yo trato de traer a otros a esa verdad.
llamando a su esencia, llamando a su naturaleza espiritual, a la naturaleza real a la que Dios nos llamó. Eres linaje escogido, eres santo, eres puro. A este estándar te llamó Dios. Y ya dejó que el Espíritu Santo sea el que obre en ellos y los convenza de pecado. Pero creo que esta es una conversación que, amigos, nos podemos quedar horas teniendo esta conversación. Y la idea es que ya nos estamos acercando a 2 horas de este devocional y nos van a matar Gracias. todos. Muy bellas tus palabras, o sea, muy hermosas, de verdad. Y son muy inspiradoras y me encanta tener este tipo de conversaciones porque también nos hacen crecer en nuestra fe y en nuestro conocimiento y en cómo damos palabra a otros y en cómo enseñamos. Entonces te agradezco porque igual sé que es retador, o sea, es una conversación retadora que nos saca como de nuestros límites Y que normales, seguramente, pero tanto es lo muy que yo linda. pienso como lo que tú piensas, va a tener también un juicio de parte de personas que lo escuchen. O sea, cuando alguien escuche esto en YouTube, algunos van a juzgarte a ti por tu manera de pensar y otros me van a juzgar a mí por las respuestas que te di. Ujú. Pero la belleza está en que dejemos que seamos amoldados por el Espíritu Santo y por la verdad que es Cristo. Y Él nos va a llevar a la final de cuentas a toda verdad. Qué lindo. Gracias, Juli. Bueno, amigos, se nos alargó esto muchísimo, 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 pero vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Bueno, Señor, yo te doy gracias por este tiempo, Padre Santo. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas, Señor, del amor y de la gracia. El amor y la gracia son una persona y eres tú, Cristo. Gracias por tu gracia con nosotros, gracias por extender tu misericordia y tu favor a nuestras vidas, Señor. Gracias porque nos permites conocerte, amarte. Yo te pido, Padre, que hoy, arrancando esta semana, Señor, tú traigas a nosotros convicción, Señor, de lo que debemos corregir, de lo que debemos pulir en nuestro caminar contigo, Señor. Gracias porque eres tú el que nos llama a la consagración. Eres tú el que pone el estándar de consagración al que nos estás llamando a cada uno de manera particular. Gracias, Dios, porque tú no eres un Dios de cajas, tú no eres un Dios robótico de fórmulas específicas. Tú eres un Dios relacional y desde la relación te mueves con nosotros, con cada uno de manera específica. Señor, yo te pido que la misma gracia y el mismo favor, el mismo perdón que has extendido en nuestras vidas, Señor, sea el perdón y la gracia que podamos extender a todas las personas alrededor nuestro, Señor, especialmente a la gente que no nos cae bien, especialmente a las personas que no son fáciles de amar, a nuestra familia, que de pronto a veces son los que llevan del bulto porque les toca vernos más de cerca, conocer todas nuestras facetas. Danos gracias, Señor, con todos, con nosotros mismos también, Señor. Permítenos ser amables con nosotros mismos. Señor, y al final de cuentas, Señor, tu palabra es un manual precioso, Señor, pero es una carta de amor tuya, Señor, es una carta donde te encontramos a ti, donde encontramos el corazón del Creador. Permítenos conocer tu corazón, Jesús, detrás de todo esto. Que nosotros podamos ser realmente conocidos, no por ser los que más juzgan y los que más condenan, Señor, sino los que más aman, los que más abrazan, los que más gracia derraman sobre Pedros y sobre Cornelios. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Te amamos, Señor. Acompáñanos estas semanas. Nos conscientes de ti, Padre Santo. Nos conscientes de tu presencia, Señor. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo, Padre. Te amamos. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Amigos, feliz lunes para los que se quedaron hasta tan tarde. Qué pena y gracias. Feliz semana para todos. Gracias, Juli. Feliz Bendiciones. Gracias, Juli. semana. Dios los bendiga. Gracias, Juli. Que tengan una Bye. Chao. Chao. Gracias, Juli. Chao, Chao, Julio. chao, chao.